buruzko azterlana egin duen aditua aurkezten dizuet. Clara Murrialday es economista, feminista, diplomada en estudios avanzados sobre globalización, desarrollo y cooperación por la Universidad del País Vasco. Desde hace 3 décadas centra su labor docente, investigadora y evaluadora en los temas de género y desarrollo, con especial atención a los procesos de empoderamiento de las mujeres y la incorporación de la perspectiva de género en las políticas de la cooperación internacional. Durante la década pasada dirigió la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad del País Vasco, integró el grupo de expertos del Consejo de Cooperación del Estado español y cofundó y formó parte del grupo de género de la Coordinadora de ONGs de Euskadi. Actualmente trabaja como consultora internacional, especializada en formulación y evaluación de proyectos de desarrollo con mujeres desde un enfoque de género y feminista. Aldundiak azterlan hau egiteko eman duen laguntza joan zen urtean onartu zen esparru estrategikoan kokatzen da. Esparru estrategikoa horren xedea da Agenda 2030-en irizpide eta balioak, eta garapen jasangarriaren helburuak txertatzea hala nola probesiaren aurka egitea. Eta giza eskubideen, genero berdintasunaren, kultura aniztasunaren, ingurumen jasangarriaren eta tokiko erakundeak sendotzearen alde egitea. Hori horrela, lankidetza zuzendaritzak 60.000 euroko laguntza eman du batez ere El Salvador, Guatemala, Honduras eta Nicaraguako egoera aztertu duen lan hau egiteko. Bien, antes de darle paso a Clara para que nos vaya explicando lo que ha sido ese trabajo, que para nosotros es muy importante, porque como ya sabéis, con la aprobación del marco estratégico nuevo para lo que es la política de cooperación al desarrollo de la Diputación Foral de Guipúzcoa, uno de los enfoques transversales que hemos dado mucha relevancia es el enfoque de derechos humanos. Entendiendo que todo lo que se hace en cooperación al desarrollo son derechos humanos, son de alguna forma restaurar o devolver o reivindicar lo que son los derechos humanos de todas las personas y su desarrollo. Sin embargo, es verdad que muchísimas veces dentro de esos derechos humanos hay algunos que están, o mejor dicho, algunas personas que tienen sus derechos humanos mucho más vulnerabilizados. Y dentro de ellos pues podemos hablar, y así lo tenemos puesto en el marco estratégico, de las personas refugiadas, las personas que tienen que desplazarse de su tierra por cualquier motivo, que puede ser económico, que puede ser por la desertificación, que puede ser por su orientación sexual, que puede ser por una persecución religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos las defensoras y defensores de derechos humanos, tenemos concretamente también, ¿verdad?, las mujeres que han sufrido violencia, la infancia también maltratada, en situación de muchísima vulnerabilidad, como pueden ser niños soldados, etcétera, y por supuesto el colectivo LGTBI, que consideramos que en muchísimas partes del mundo es uno de los colectivos más vulnerables para poder alcanzar un desarrollo personal. El trabajo que nos plantea Clara, y que ya se pudo también trabajar, ¿verdad?, en una jornada que se hizo, ¿no?, a través de Mugen Gainetik y con otras organizaciones también LGTBI del territorio, hace muy poquito, ¿verdad?, lo que nos muestra es precisamente esa situación de grave vulnerabilidad en el espacio que ha sido objeto del estudio, ¿no?, que es Centroamérica, fundamentalmente. Sí quisiera decir algo que me parece que es importante, ¿no?, porque ella lo explicará mucho mejor que yo, pero evidentemente nosotros también estamos observando, y por eso quizá esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos lo va a explicar muy bien la situación que estamos viviendo, la Europa que ha alcanzado una serie de derechos para el colectivo LGTBI, sin embargo está viendo cómo hay un reverdecer de la homofobia, a veces hasta institucionalizada en algunos lugares de Europa, y en los lugares o los países en los que no existe esa violencia o esa discriminación institucionalizada, sí se están viendo rebrotes importantes de delitos de odio. Y no hace falta más que observar o ver o escuchar o leer a los observatorios tanto de Cataluña como de Madrid, en los que nos están diciendo que están creciendo exponencialmente los delitos de odio, los ataques a personas LGTBI en este momento, y además con agresiones muy claras. No hace falta más que mirar el Twitter
en Twitter y ver y seguir algunos hilos en los que se dicen cosas que jamás hubiéramos pensado hace simplemente unos años cuando vimos cómo pues, se aprobaba el matrimonio, etcétera, 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 ¿no? Hay un discurso de odio que mantiene todo esto. Es decir, nadie pega porque sí. Nadie aprende desde niño a pegar. Quiero decir, no viene contigo, sino que te educan, te enseñan, te obligan de alguna manera en una sociedad que consideramos es heterosexista y heteropatriarcal y muy binaria, en el sentido de que hombres, mujeres, y parece ser que no, hay más, la diversidad se ve como un peligro, hay detrás todas unas visiones políticas y unas visiones religiosas también. Y hay que decirlo así de claro. Hay que decirlo así de claro. Cuando salen los obispos andaluces ayer mismo denunciando la ley antidiscriminatoria que ha aprobado el Parlamento andaluz, están diciendo una serie de discursos que evidentemente fomentan que pueda haber una agresión, fomentan que pueda haber una discriminación. Cuando algún obispo más cercano pues te dice que la ideología de género, esa ideología que no existe, pero que se han creado como un mantra para denunciar o para discriminar, ¿verdad? Pues está alimentando de alguna manera bueno, pues situaciones de discriminación o situaciones que pueden desembocar también en la violencia. Y no es que les haya dado una locura, que de repente digas, es que 4 pastores evangélicos fundamentalistas o 4 tal, no, es algo que está muy bien planeado y muy bien definido. La última encíclica de Francisco, Laudato Si, dice clarísimamente que la ideología de género es un atentado ecológico. Entonces, esas cosas son las que yo creo que tenemos que ir trabajando desde las instituciones, desde la propia sociedad civil, para ir desmontando unos discursos que al final lo único que están haciendo es pues discriminar, evidentemente, ¿no? Y bueno, hacer que una persona no pueda desarrollarse desde eso. Y no me he metido con el autobús del odio de oír porque me parecía que ya era darles demasiada propaganda, ¿verdad? Pero lo hemos visto hace poco en nuestras calles, el cómo no se respeta ni siquiera la infancia para atacar algo que, bueno, pues consideran que no tiene que existir. Y dicho esto, que creo que ya he pasado un poco, le pasaría a Clara para que nos explique la situación infernal, porque hay que decirlo así, que se vive en Centroamérica y en otras partes también del planeta, pero que nosotros en el estudio nos hemos ceñido a lo que es Centroamérica. Estudako Suiza. Eskerrik asko, Fernando. Gracias por la invitación a presentar los resultados de este estudio que Mugen Gainetik realizó en Centroamérica y que hemos titulado para la presentación como Centroamérica, un infierno para la comunidad LGTBI y más aún para las mujeres trans. Este título resume el hecho de que la región centroamericana no solo es una de las más desiguales y violentas en el mundo, sino que también ostenta los mayores niveles de impunidad frente a la violación sistemática de los derechos humanos de la colectividad, de la población LGTBI. Los marcos jurídicos actualmente existentes, vigentes en Centroamérica, en los 4 países en los que hemos centrado este estudio, no garantizan el ejercicio de los derechos humanos de esta colectividad. A pesar de que la homosexualidad no está penalizada en ninguno de los 4 países, en 3 de ellos desde hace más de un siglo y en Nicaragua desde el año 2008, en que se despenalizó, sin embargo, las leyes existentes no garantizan los derechos humanos para esta población. Por un lado, las leyes igualitarias que existen no se cumplen para esta población. La ley frente a la violencia de género, por ejemplo, no se aplica a las mujeres trans. Las leyes antidiscriminatorias que existen no se aplican a problemas por orientación sexual o por identidad de género. Sí atacan las discriminaciones por etnia, por sexo, etcétera, pero no por estos 2 conceptos. Esto por un lado. Por otro lado, faltan leyes específicas que la colectividad LGTB tendría que tener a su disposición.
Las dos principales, una ley antidiscriminatoria que retome estas causantes de discriminación que son la orientación sexual y la identidad y la expresión de género. No existe esta ley en ninguno de los 4 países y tampoco existe, y es una reivindicación importantísima de la colectividad, una ley de identidad de género que permita a las personas trans tener en sus documentos los nombres que se corresponden con su identidad y su expresión de género y poder marcar, no tener que marcar necesariamente la casilla de hombre o mujer en sus documentos de identidad. La falta de esta ley de identidad de género es particularmente grave en países como Honduras, donde las demandas de muchas personas trans por cambiarse de nombre, poner su foto en los documentos de identidad, viene expresándose desde hace tiempos. La mujer trans que tenemos en la foto, Rijana Ferrera Sánchez, yo confío en que en estos momentos sea diputada en el Parlamento hondureño. El problema es el fraude que se cometió en las elecciones generales en Honduras el pasado noviembre y el litigio que hay en cuanto al reconocimiento de esas elecciones. Si todo hubiera ido bien, esta mujer, Rijana, que es la coordinadora del grupo trans más importante de Honduras, hoy sería diputada y estaría defendiendo precisamente la ley por la identidad de género para el país. Pero además de eso, hay leyes explícitamente prohibitivas del ejercicio de derechos por parte de esta colectividad y la más flagrante es la definición legal de matrimonio que existe al menos en El Salvador y en Honduras. En El Salvador se define el matrimonio constitucionalmente como la unión legal de un hombre y una mujer así nacidos, y en Honduras se reconoce que solo el hombre y la mujer que tengan la calidad de tales naturalmente tienen derecho al matrimonio. Bueno, esto bloquea totalmente la posibilidad de que las parejas y las familias de la colectividad LGTB puedan ver reconocidos sus derechos. Hasta antes de ayer, porque el 9 de enero de este año, 9 de enero de 2018, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado una buena noticia a todos estos colectivos. Atendiendo a una reclamación que había sido formulada por Costa Rica, ha decretado, ha considerado en una resolución que es vinculante para todos los países firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos, ha considerado que la población trans tiene derecho a usar el nombre social que considere relevante y a que en todos sus documentos de identidad aparezca así registrado, y además que tiene el matrimonio igualitario, es un derecho de toda la colectividad LGTB, al igual que es de la colectividad heterosexual. Si esto, que es una resolución de la Corte, se cumpliera, que no siempre se cumplen, pero si se cumpliera, esto implicaría un avance extraordinario a nivel normativo para todos los países de la región latinoamericana. Lo único bueno es que al ser vinculante es sancionable. Exacto. El incumplimiento, ¿no? Exacto, exacto. Pero conocemos de muchas resoluciones de la Corte Interamericana que no se cumplen y no pasa nada. Por ejemplo, las resoluciones que emite con medidas cautelares de protección a defensores de derechos humanos, los gobiernos no las cumplen y tenemos a Berta Cáceres, sin ir más lejos, asesinada por falta de protección por parte del Estado. Bien, un factor importantísimo que tiene que ver no ya con las leyes, aunque también, sino con las vivencias cotidianas de esta colectividad es el ambiente hostil, la fuerte agresividad social que existe hacia la población LGTB en estos 4 países. Tiene que ver con que son países en términos ideológicos, morales, muy conservadores. Tiene que ver con los mensajes de odio que emiten las iglesias, particularmente las iglesias evangélicas, pero también las católicas.
Pero las iglesias evangélicas tienen un peso cada vez más creciente, no solo socialmente, sino también en las instituciones del Estado, de los estados, y influyen mucho. También los medios de comunicación tienen un papel muy relevante a la hora de generar mensajes de odio, y el Estado es totalmente incapaz, inoperante a la hora de proteger a esta colectividad. Este ambiente hostil se vuelve letal en el caso de las mujeres trans. La esperanza de vida de las mujeres transgénero, transexuales, travestis, todo esto se engloba en Centroamérica en la categoría trans, la esperanza de vida es apenas de 35 años. Y su principal demanda, como vienen planteando, sobre todo en El Salvador, donde las están matando a un ritmo brutal, es que no les maten. Nosotras aquí lo que queremos es que no nos maten. Las cifras de asesinatos de mujeres, de personas trans en América Latina son espeluznantes. 8 de cada 10 muertes reportadas en el mundo por muertes de personas trans lo son en América Latina. 1.350 de 1.731 entre 2008 y 2014. Es una cifra brutal. También tenemos que un aumento importante de los crímenes de odio en la región. Honduras está considerado por el Observatorio de Asesinatos de Personas Trans como el número 1 a nivel mundial en porcentaje de personas trans asesinadas por cada 1.000.000 de habitantes. Y Guatemala está considerada el número 2 a nivel mundial. En El Salvador, 600 personas LGTB han sido asesinadas desde que terminó la Guerra Civil en 1992 hasta el presente. 600 personas. De una colectividad que se calcula aproximadamente 6.000 personas en El Salvador. O sea, un 10%, si no me equivoco, ¿no? O un 1%. No, 600 de 6.000, un 10%. Un 10% de la población LGTBI, sí, ha sido asesinada desde 1992 a la fecha. Y en Nicaragua, un dato de una investigación realizada hace varios años, decía que un 80% de las mujeres trans entrevistadas habían reportado sufrir violencia cotidianamente en la calle. Esta mujer, Carla Avelar, que aparece en la foto, es el rostro de la defensa de los derechos de las mujeres trans en El Salvador. Bien, el 20 de octubre pasado, ella anunció que Suiza va a darle asilo y que no está dispuesta a volver nunca jamás a El Salvador porque no quiere su vida puesta en peligro por amenazas, por extorsión. Esta mujer ha pasado por la cárcel, ha sido repetidamente violada, repetidamente agredida y llegó un punto en el que decidió que ya no podía volver a su país. Las mujeres trans se movilizan continuamente en El Salvador desde hace más de 10 años, en Guatemala, en Honduras desde hace varios también, en contra de la transfobia que permea este país. Hasta tal punto que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas visitó El Salvador en noviembre del pasado año y emitió una durísima declaración contra el gobierno salvadoreño, instándole, no solo por este tema, por otros varios también, instándole a terminar con la situación de impunidad que los crímenes de odio tienen en ese país. También apeló a la necesidad de legalizar el aborto en los supuestos en que está siendo planteado en la reclamación que se ha hecho en la ley propuesta en la Asamblea. También a no perseguir a los periodistas que informan sobre los ajusticiamientos extrajudiciales que se están produciendo, etc. Pero llamó la atención la dureza de su reclamo en torno a este tema de la impunidad de los crímenes de odio. Hay dos circunstancias que agravan este problema en Centroamérica. Por un lado,
la invisibilidad de las víctimas en las estadísticas oficiales de personas fallecidas. Se clasifica indistintamente como hombre o como mujer, al margen de su identidad o expresión de género. A las personas trans o gays o lesbianas asesinadas, con lo cual no hay manera de saber siquiera cuántas están siendo víctimas de los crímenes de odio. Y por otro lado, es una región en la que predomina tanto el racismo como la misoginia, dos factores que en el caso de las mujeres trans se confabulan para amargarles la vida particularmente, y particularmente en Guatemala. En Guatemala, una grandísima mayoría de las mujeres trans que deambulan por Guatemala con problemas para encontrar alojamiento, trabajo, etcétera, son mujeres trans indígenas, expulsadas de sus familias, de su comunidad y de sus iglesias, y condenadas a vagar en un entorno que nada tiene que ver con su entorno de origen, ¿no? El trabajo en torno con las mujeres trans por parte de organizaciones trans en Guatemala es muy importante. Hay una organización llamada Red Mutrans que precisamente aglutina a mujeres trans de 4 etnias diferenciadas, que reivindican desde el derecho a vestirse con sus propios trajes, hasta ser protegida como grupo étnico. Las mujeres trans también sufren en mayor grado que el resto de la colectividad la represión por parte de policías y fuerzas de seguridad pública, la impunidad. El 90% de los crímenes de odio y las amenazas quedan totalmente, no son judicializados, y también el desplazamiento de las comunidades, el exilio y la emigración forzada. Huir es la única opción que les queda a las mujeres trans en Centroamérica. Huyen inicialmente hacia Estados Unidos, y en la medida en que el gobierno Trump y México van cerrando esas fronteras y se hace más difícil ese trayecto, su segundo país de opción es el Estado español. Y tenemos en el País Vasco a una buena cantidad de líderes y lideresas trans y gays y lesbianas, indígenas o no indígenas, residiendo actualmente acá, huidas de sus propios países, asiladas, refugiadas, sin papeles, no sabemos, no hay censos, no sabemos. Lo que sí sabemos es que buena parte de las organizaciones allá destinan la mayor parte de su trabajo precisamente a brindar asesoría a personas LGTBI obligadas a salir del país, obligadas a transitar hacia el norte o hacia el Estado español, necesitadas de protección especial cuando hacen la travesía hacia México, porque en los propios refugios son violadas, son agredidas. ACNUR se está planteando actualmente construir refugios específicos para la colectividad, precisamente para garantizarles tranquilidad y seguridad ahí, ¿no? Hay también sistemas implementados por organizaciones feministas de defensa de las defensoras de derechos humanos, que dan alertas cuando algunas mujeres trans, sobre todo, son asesinadas, y ayudan a la movilización, etc. Las mujeres trans además sufren una discriminación laboral mayor que el resto de los colectivos LGTB. Se les niega su derecho al trabajo precisamente en razón de su apariencia. En Guatemala, en El Salvador, entre el 85% y el 90% de las mujeres trans, de las personas trans, pero sobre todo mujeres trans, se dedican al trabajo sexual. El trabajo sexual tiene lugar en un entorno donde en estos países coincide el tráfico de drogas, la trata de personas, el crimen organizado, las pandillas, las maras,
De modo que las mujeres trans, obligadas o necesitadas de insertarse en ese nicho laboral que es el trabajo sexual, no pueden evitar ser víctimas de todas las múltiples agresiones que coinciden en ese espacio. De tal modo que hasta el día de hoy tampoco puede saberse claramente si todos los asesinatos de mujeres trans son debidos exclusivamente a la transfobia o si en ellos confluye también crimen organizado, vendetas, etcétera, etcétera. Lo que dificulta más la investigación y la clarificación de esos crímenes. Tienen dificultades para acceder al trabajo y tienen dificultades para acceder a las atenciones específicas en salud. No hay el VIH-Sida tiene una incidencia en el colectivo trans doble, exactamente el doble que la incidencia en el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres. Está entre el 18 y el 25% de las mujeres trans tienen VIH-Sida y, sin embargo, la cobertura de atención que les brindan las instituciones sanitarias a este colectivo apenas llega al 30%, siendo así que fluyen para la región los recursos para atención y prevención a casos de VIH-Sida, ¿no? No hay servicios de salud especializados para mujeres trans en ninguna institución sanitaria del país. Bien, ¿qué pasa con los hombres trans? Bueno, los hombres trans son más invisibles, sufren menos la discriminación a la hora de trabajar o de estudiar, pero están mucho más invisibilizados que las mujeres trans. No existen estadísticas descubierto que los asesinatos están hechos con especial saña. Los autores son hombres, cis hombres, y pareciera que les asesinan con especial saña porque no les permiten entrar en el colectivo masculino, no son aceptados como hombres, los hombres trans, y se les trata como intrusos. Las políticas públicas para esta colectividad han avanzado muy poco, aunque no sería justo decir que no se ha hecho nada en estos últimos años, particularmente en El Salvador. Desde que gobierna a la izquierda se han tomado algunas medidas interesantes. Para empezar, en todos los 4 países hay instancias denominadas defensorías, procuradurías o dirección para la diversidad sexual, que indica una intencionalidad por parte del Estado de hacer algo con respecto a esta colectividad. Ahora bien, tienen la rara habilidad de colocar ahí a personas que o no son de la colectividad o son francamente ineptas, y entonces la comunidad LGTB se queja mucho de la inoperancia de estas instancias. En El Salvador ha habido algunos avances. El gobierno primero del FMLN planteó un decreto ejecutivo antidiscriminación, pero solo es válido para la administración central, con lo cual ni los aparatos de justicia ni los ministerios tienen obligación de cumplirlo. Y en Nicaragua el Ministerio de Salud sacó un decreto también por el cual se prohíbe todo tipo de discriminación en el sistema de salud por razones de orientación o identidad sexual. En El Salvador hay una línea de asesoría psicológica y legal, una línea telefónica que parece ser bastante útil. Se han elaborado algunos manuales para formar a la Policía Nacional Civil sobre cómo tratar a la colectividad de la diversidad sexual y algunos lineamientos en temas de salud. Pero todavía los 4 estados están muy lejos de asumir reivindicaciones como la despatologización trans y estas cosas. Ya para ir terminando, un poquito sobre las organizaciones y redes LGTBI. Bueno, entrevistamos a 44 organizaciones entre los 4 países, las más significativas, las más grandes, las más
antiguas, etcétera. La respuesta fue a la pregunta de ¿existe movimiento LGTBI? La respuesta siempre fue que no, no porque estamos divididos, no porque no nos ponemos de acuerdo, no porque no tenemos un local juntos, no porque no nos coordinamos. Bueno, yo personalmente creo que sí existen esos movimientos, lo que pasa es que están pues divididos, fragmentados, dispersos. Bueno, pues, son movimientos en los que es clara la hegemonía de los hombres gays y de las organizaciones más antiguas creadas para trabajar en tema de prevención y atención en VIH-Sida. Son las que más recursos han recibido de la cooperación internacional y sus dirigentes son generalmente hombres gays, ya de bastante edad, con bastante experiencia, trayectoria política, tienen clara hegemonía. Ahora, están en los últimos años también avanzando de una manera interesante las organizaciones de las mujeres trans. Tienen cada vez más acceso a recursos por la incidencia que en ellas tiene el VIH-Sida y van teniendo, son mujeres trans que han sido socializadas en clave masculina en una buena parte de su vida, no lo olvidemos, entonces tienen una mayor asertividad y capacidad de interlocución con las instituciones estatales a la hora de reivindicar sus derechos, ¿no? Entonces, cada día están más consolidadas, son más visibles las organizaciones trans y son priorizadas por muchas agencias. Por ejemplo, USAID, la Agencia de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Estados Unidos, solo financia a mujeres trans desde hace ya varios años. La agencia judía AJW también, solo a trans y gays, ¿no? Está como focalizado en ellas en los últimos años buena parte de los apoyos. Y efectivamente eso les da mayor capacidad de incidencia. Ahora, este es el colectivo Unidad Color Rosa. Yo creo que la mitad de las mujeres que aparecen en esa foto están ya en el Estado español o camino a Estados Unidos o han tenido que salir de su lugar de origen, que es San Pedro Sula, en Honduras. La región, dentro de un país, la región más violenta del mundo, la región con más incidencia del VIH-Sida, tráfico, trata, delincuencia, etcétera, de todo Centroamérica con harta diferencia. Y este colectivo, que es antiguo, tiene ya más de una década de existencia, y otros varios que existen en esa población prácticamente están desaparecidos, están inactivos, tienen la mitad de sus integrantes o de sus líderes o lideresas asesinadas o huyendo por el mundo, ¿no? Esto es una real dificultad para las organizaciones el mantenerse, el sostenerse, el estar vivas, ¿no? Bien, las lesbianas, para variar, son el patito feo de la colectividad LGTBI. Hay muchos grupos de lesbianas, pero tienen una gran debilidad organizativa y en el movimiento LGTBI juegan un rol discriminado y marginal. Para hacernos una idea, hasta este año pasado, 2017, no han tenido derecho las lesbianas en Nicaragua de subirse a la tribuna a leer su propio manifiesto el Día del Orgullo Gay. Este año, por fin, 2017, lo consiguieron y se subió una lesbiana y leyó, junto con otras personas, su manifiesto, ¿no? Tiene que ver con que buena parte de ellas son feministas, ¿no? Han surgido de los grupos feministas por escisión, por autoafirmación, por autonomización, como fuera, ¿ya? Y tienen como una especie de escisión vital entre el feminismo y la colectividad gay. No les gustan los modos y maneras de los hombres gays en el movimiento, o sea, están más cerca de las reivindicaciones de las feministas y están ahí como escindidas. Pero hay algunas experiencias interesantes. Por ejemplo, en Nicaragua, en el 2014, se hizo un foro que se tituló Orgullosas de ser trans, lesbianas y feministas, y en la mesa estaban, bueno, pues mujeres así consideradas, trans, lesbianas y o feministas, y era en junio, hicieron su campaña propia por el orgullo
el Día del Orgullo con personalidad propia y expresando esos lazos que las vinculan, ¿no? Que las unen, que son ideológicos, pero también de culturas organizativas, de tipo de demandas, etcétera, etcétera, ¿no? Así que este sería un poco el difícil panorama de las organizaciones LGTBI en Centroamérica. Necesitadas de recursos, de la cooperación. Por supuesto que me insistieron las 44 organizaciones ya sabemos que el dinero no hace todo, pero es que necesitamos algo de dinero para poder hacer nuestras campañas, pagar el alquiler del local donde nos reunimos, etcétera. Necesitadas de visibilización, porque Centroamérica tuvo una época de visibilidad extrema en los años 80 y 90, pero luego desapareció completamente del panorama, ¿no? Y necesitan ser visibilizadas, ser entendidas, ser apoyadas. Necesitan, me decían, mucho intercambio con otras organizaciones, por ejemplo, Gay2 en este país u otras organizaciones LGTB, a las que ven que han logrado hacer unas luchas con determinadas estrategias que les han llevado a obtener algunas victorias, ¿no? Matrimonio igualitario, ley de identidad de género, etcétera, ¿no? Entonces decían, nos encantaría poder intercambiar con estas organizaciones vascas o del Estado español, ¿no? ¿Cómo le han hecho para conseguir todo esto, ¿no? O sea que las posibilidades de cooperación están abiertas, son muchas, son necesarias entre los movimientos LGTB en este país y los centroamericanos. Y con esa apelación termino. Gracias. Mira, es que, Clara, hombre, igual sí comentar una cosa, ¿no? Uno de los objetivos del trabajo precisamente ha sido el de potenciar estas relaciones, ¿no? Y estas redes, ¿no? Porque o se trabaja en red o todo lo que puedas hacer pues se queda al final en el olvido, ¿no? Y es cierto que, bueno, que ha habido unos pequeños cambios. Yo todavía recuerdo al compañero Pedro Cerolo, bien recordado, pues estar en Argentina, ¿no? Precisamente para asesorar cómo poder hacer que se pudiera aprobar el matrimonio, porque todo el mundo se preguntaba cómo lo habéis podido hacer cuando la Constitución tal, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues que ahí está la FELD, está Gay2, está EGAN, están, no sé, pues una serie de movimientos que yo creo que van, ¿no?, creciendo en esto. Y yo, antes de que pudiera haber alguna pregunta, sí me gustaría, de alguna manera, homenajear a las mujeres trans. Ya sé que los hombres también, pero mucho de las mujeres trans, porque cuando comienza la rebelión de Stonewall, son los tacones y las pelucas de las transexuales y de los travestis, ¿verdad?, neoyorquinos, los que se enfrentan a la policía, ¿no? Y no los gays y lesbianas, porque estaban igual más metidos en el armario, ¿verdad? Y fueron ellas las que iniciaron todo un movimiento que desde el 68 aquí pues ha ido avanzando, ¿no? Y hoy son las más castigadas, ¿no? Y, hombre, hay una suerte, es verdad, nuestros adolescentes ya trans no tienen como futuro inmediato, por lo menos en Europa, lo que pueda ser trabajo sexual, ¿no? Van a la universidad, están siendo ya licenciadas, ¿no?, o egresadas, como dirían en Latinoamérica, ¿no? Pero es verdad que solo tenemos una diputada transexual en un parlamento en España, que es Carla Antonelli, ¿no?, socialista. Hay más mujeres que están también y que quisieran probablemente trabajar, ¿no? Es decir, que todavía queda mucho trabajo, y yo creo que ahí, precisamente en esos objetivos de desarrollo sostenible, ese nuevo paradigma de la cooperación va por esa línea, ¿no? El trabajar en común, en todo el planeta, que muchas veces los problemas son similares, ¿no? Y sobre todo agradecer el trabajo que ha sido, que está publicado, con un pequeño folleto con todas las organizaciones que han sido investigadas, dicho así, que han sido entrevistadas, sí, pues que con la que está cayendo por los periódicos, se te quedan algunas palabras. Y no sé si habrá alguna pregunta o... Sí, yo hablé personalmente una entrevista de entre 2 y 3 horas con
las principales 44 organizaciones de todo tipo en esos 4 países. Y aquí incluyo organizaciones mixtas LGTBI, digamos que donde está pues lesbianas, gays, trans, ¿ya? Son grandes, muy antiguas, las más asentadas. También organizaciones exclusivamente de mujeres trans o de hombres trans, que encontré 2 organizaciones de hombres trans en Centroamérica, una en El Salvador y otra en Guatemala, organizaciones lesbianas, y entrevisté también a 4 o 5 ONGs feministas y de defensa de derechos humanos, cuyo trabajo está muy, muy, muy orientado a apoyar a esta colectividad, ¿ya? Entonces, en total, y algún líder también individual que estuvo en grupos, formó grupos, pero que actualmente da la pelea por libre también. ¿Sí? Es, como me comentaban allá en Centroamérica, es la primera vez que se hace un estudio tan amplio cubriendo los 4 países, porque comprenderás que hay como muchos diagnósticos nacionales, parciales, etcétera, ¿no? Pero es la primera vez que se intentaba dar una visión regional, entrevistando pues al 80-85% de las organizaciones más significativas. De lo cual se deduce que esperan mucho de la utilización de ese diagnóstico, ¿no? Precisamente por la cobertura tan amplia que tuvo. Oso, pues, mila esker, etortzegatik. Gracias, pues, eskerrik asko.